Profesor, esta semana tuvieron una reunión, el martes se reunieron con el Ministerio de Educación. Cuéntenos, ¿qué pasó en esta reunión? Bueno, la reunión resultó un desastre, un fiasco, porque la ministra Campos, que no maneja la educación y la pedagogía, se daba la tarea sencillamente de pretender justificar su actuación ante la opinión nacional a través de demagógicas propagandas y publicidades radiales y televisadas, pero no conoce, no resuelve los problemas de la educación ni de los maestros, por el contrario, los está agravando. La ministra de Educación es la única responsable del conflicto laboral que hoy tienen los educadores colombianos, con la expedición de la Directiva 02 del año 2012, que viola flagrantemente unos acuerdos alcanzados con el anterior gobierno, acuerdos que se plasmaron en la Directiva 10 del 2009, que expidió la entonces ministra Cecilia María Vélez y que hoy viola la ministra Campo, de tal manera que en esto hay indudablemente una violación por parte del gobierno nacional en este tema de los acuerdos. Profesor, la ministra dice que es mentira, que avanzaron que los acuerdos que habían logrado el año pasado habían alcanzado a abordar, han cumplido el 70%. ¿Usted qué piensa de eso? No, ahora lo más grave es que ya la ministra no solamente viola los acuerdos anteriores, sino los acuerdos que ella misma firmó. Por ejemplo, acaba de violar el acuerdo 9º que tiene que ver con la vivienda de los educadores. Firmamos hace un año entre el Fondo Nacional del Ahorro, Ministerio de Educación Nacional y FECODE un convenio para impulsar el plan de vivienda, incluso con el aval del presidente Juan Manuel Santos, y en la realización de un acuerdo de la prosperidad. Santos estuvo presente en la firma de ese convenio y hoy la ministra de Educación lo viola firmando otro convenio sin FECODE con el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces lo que nosotros le estábamos reclamando a la ministra no era que firmara otro convenio para darle una patada a FECODE y sacarla de este convenio. Nosotros lo que le estábamos reclamando a la ministra es: produzca un decreto mediante el cual se le garantice a los maestros de Colombia que si se afilian al Fondo Nacional del Ahorro no van a tener ningún problema en su régimen de cesantías ni en la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En lugar de decreto, la ministra lo que hace es firmar un acuerdo desconociendo el acuerdo, o mejor el convenio anterior. Ahora entendemos por qué el gobierno toma del pelo. Nosotros le dijimos al gobierno hace un año que era necesario hacer una encuesta, indagar sobre las necesidades de vivienda de los maestros, y que en esa encuesta deberían aparecer dos preguntas, además de otras, pero dos preguntas claves: ¿en dónde quiere el maestro, en qué ciudad quiere el maestro que se le construya su apartamento o su casa, y de qué rango económico? Preguntas que nunca aparecieron en las encuestas que mandó el Fondo Nacional del Ahorro, y a FECODE le tocó hacer una propia encuesta, divulgarla dentro del magisterio. Y ahora que hemos recogido cerca de 50.000 encuestas y que tenemos ya previsto a dónde es que se necesita que construyan las viviendas, el gobierno saca a FECODE del convenio. Es decir, esta es una burla inaceptable, una violación a este acuerdo. Pero también ha violado otros acuerdos. Por ejemplo, acordamos que se expediría una directiva conjunta entre Ministerio del Trabajo y Ministerio de Educación para que se otorgaran los permisos sindicales de los dirigentes del magisterio. Muy bien, no quiso el gobierno producir ese decreto para que fuera obligatoria por parte de los entes territoriales, de los gobernantes, el otorgamiento de estos permisos sindicales. En cambio, sí sacó la Directiva 24 del ministro de Educación, el ministro del Trabajo, en apoyo por el Ministerio de Educación, y con esta Directiva 24 viola otro acuerdo, y ahora entonces se está negando, se están colocando dificultades y tropiezos para el otorgamiento de los permisos sindicales. Profe, ¿cómo entender que en el gobierno anterior se haya podido avanzar más que con este? Bueno, esa es la demagogia de este gobierno. Es un gobierno que, como lo hemos dicho a la ministra de Educación, es un gobierno que le dice mentiras al país.
No es posible que esta ministra siga gastándose el dinero de la educación en este tipo de propagandas para ocultar una realidad durísima, trágica, que vive la educación en Colombia, que viven nuestros niños y los padres de familia. Observe, por ejemplo, cómo este gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, acabó con la educación preescolar para nuestros niños de 3 y 4 años. La prohibió con el Plan Nacional de Desarrollo, y esa educación, entonces los colombianos vamos a tener que ir a las instituciones privadas, particulares, para que nuestros niños de 3 y 4 años tengan preescolar en lo que se denomina el prejardín y el jardín, porque la transición, que es lo que llama el gobierno el cero, está en algunas instituciones públicas, pero los otros 2 años de 3 y 4 de edad para los niños no se garantiza por parte del gobierno. Para terminar, profe, ¿qué pasó con el diálogo o la discusión sobre el Estatuto Único Docente? Tampoco la ministra ha querido convocar la comisión tripartita, que es la comisión encargada de analizar una propuesta para llevar al Congreso de la República. Entonces, la ministra de Educación dice que va a ver cuándo tiene tiempo para reunirse con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara. Le hemos dicho, ministra, convoque la comisión tripartita. Ya están determinados los senadores y los representantes, los delegados del gobierno y los delegados de FECODE. ¿Cuál es y por qué no quiere usted convocar la comisión tripartita? De tal suerte que todos estos asuntos nos han llevado a convocar al magisterio colombiano los días 5, 6 y 7 a una gran movilización. En estos 3 días desarrollaremos varias acciones. Vamos a hacer una denuncia internacional en todas las embajadas y consulados de Colombia en 170 países en el mundo, y esta es una jornada que la está apoyando la Internacional de la Educación, de la cual somos filiales. Además somos ejecutivos del Comité Mundial de la Internacional de la Educación, y en esta campaña internacional de defensa de la educación pública y de denuncia a la persecución que le hace Juan Manuel Santos y la ministra de Educación a los maestros y a la educación pública, tenemos que hacer esta campaña internacional. Pero de igual manera vamos a levantar carpas, a instalar carpas a la entrada de todas las instituciones educativas de Colombia en un acto simbólico de protesta, y en esas carpas se irán a reunir los padres de familia, los estudiantes. Vamos a hablar sobre el tema de la reforma a la educación superior para impedir que hagan con la educación superior lo que ya hicieron con la educación de preescolar, primaria y secundaria, que la convirtieron en la educación con ánimo de lucro, la han convertido en una mercancía y en una oportunidad de negocio. Queremos que eso no ocurra con la universidad, con la educación superior. Y vamos a hablar sobre otros temas que tienen que ver con la educación de calidad, sobre el tema del hacinamiento de los niños. En fin, vamos a hacer en estos 3 días unas grandes reflexiones en estas carpas, pero también nos vamos a movilizar en estos 3 días en las capitales de los departamentos, y vamos a hacer una gran movilización en Bogotá para denunciar esta política nefasta, esta política de persecución contra la educación pública y contra los maestros. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias.